a compartir la pantalla, que me parece que ayuda en algunos puntos a abordar esta temática. Muy bien, me gustaría saber si pueden ver ahora mi pantalla. Sí. Gracias. Muy bien, entonces, cuando entramos a abordar esta temática de la antropología cristiana y las experiencias existenciales fundamentales que tiene que abordar la persona, como es la vida, la muerte y la convivencia, es importante identificar que el ser humano nace con ciertas preferencias que de alguna manera nos hace distintos en cuanto a la forma de pensar, nos hace distintos a la forma de sentir, a la forma de expresarse y aún más marcadamente a la hora de relacionarse con otros. Entonces, podemos indicar aquí que cuando hablamos de esta condición humana, de cómo el ser humano nace y va en ese proceso franco y trascendente de crecimiento, obviamente entendemos, como había dicho Sócrates, ¿no? La vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Entonces, claro, Sócrates ha dicho muchas otras frases más y sabemos a través de su discípulo Platón. Sin embargo, también es importante poder reconocer que, que podemos entender esta visión del ser humano de que es capaz de reflexionar o capaz de más actuar. Obviamente, tenemos que reconocer y verificar cuál es la preferencia. Normalmente, todo ser humano puede aparecer con esta doble actitud. Por una parte, la introversión y por otra parte, la extroversión. Ahora, cuando el ser humano tiene preferencia por una de estas dos actitudes, no significa que ser extrovertido es mejor que ser introvertido. Esto, en principio, debemos descartarlo. Lo único que esta forma de entender al ser humano nos permite es saber que nacemos con las dos actitudes, introversión y extroversión. Sin embargo, así como tenemos preferencia para escribir en algunos casos con la mano derecha, en otros casos con la mano izquierda, entonces eso no te hace mejor o peor que otros o que otras, sino más bien saber reconocer de que si eres una persona extrovertida, te hace, de alguna manera te da algunas cualidades como ser humano que es diferente a la de una persona introvertida. Por ejemplo, las personas que tienen preferencia por una actitud extrovertida son más sociables, hacen mucho más fácilmente amistades. También en algunas reuniones, cuando se les pide opinión, participan voluntariamente. Y cuando hay algo que hacer, son los primeros en estar allá dando la iniciativa, ya sea en actividades o en cualquier otro evento. A diferencia de aquellos que tienen la preferencia por la introversión, normalmente diríamos que son más dedicados a su mundo interior y también se dedican mucho a la reflexión, a tener no tantos conocidos, sino pocas y verdaderas amistades. Entonces, en ese sentido, la condición del ser humano puede verse claramente entre una línea extrovertida o una perspectiva introvertida. Volviendo a recalcar que ninguna hace mejor que otra, solamente que
naturalmente venimos con cierta preferencia. Esto también puede ir siendo modificado más adelante por la cuestión del clima, de la formación que recibas en la familia, o tal vez también por la educación que recibas en diversas instituciones, o otras oportunidades que te puede ofrecer las experiencias de tu desarrollo como persona. Entonces, esto es algo muy importante de poder identificarlo. Pero también nos parece que vale la pena reconocer, por ejemplo, de que la condición humana, según este pensador humanista, quien considera que todos tenemos la potencialidad de llegar a autorrealizarnos, o lo que en otras palabras se entendería como ser personas plenamente humanas. Desde un punto de vista cristiano católico, podríamos decir que todos anhelamos la felicidad, todos queremos la felicidad. Sin embargo, no todos sabemos cómo lograrlo, o no todos sabemos cómo alcanzarlo. Y además de eso, que estas experiencias, cumbres de felicidad, son bastante efímeras y pasajeras, y por eso es que siempre hay como una especie de una inquietud innata del ser humano de siempre aspirar a más, siempre desear más. Entonces, en ese sentido, para poder alcanzar esta autorrealización, lo que se tiene que hacer es, según este pensador Abraham Maslow, es ir satisfaciendo necesidades de diferentes categorías que de alguna manera son una especie de una escala en el que uno, una vez satisfecho las más básicas y elementales, va a buscar otras formas de buscar satisfacer estas necesidades que toda persona tiene. Y a medida que va creciendo y va pasando el tiempo y va encaminándose de alguna manera éticamente, podemos decir que hay personas que avanzan prácticamente siempre en línea ascendente, pero también en otros casos, a veces hay personas que llegan a tocar fondo o llegan a tener experiencias en el que realmente se sienten confundidos, perdidos, fuera de camino. Entonces, en ese sentido, este camino o este anhelo de autorrealización podría verse en un determinado momento frustrado. Ahora, visto desde la visión extrovertida o introvertida, obviamente la autorrealización o la felicidad lo experimentarán de diferente forma. Un extrovertido obviamente que mostrará su alegría, contará todo lo que ha logrado, todos sus éxitos. En cambio, un introvertido probablemente, si no le preguntan, tal vez no hable, porque normalmente son personas muy calladas y a veces lamentablemente se quedan con sus ideas porque tienen mucha tendencia a repasar o a pensar bastante sobre lo que ven, observan, etcétera. Ahora, esta experiencia de la condición humana, de quién soy, o de la experiencia de la vida, después de atravesar de alguna manera el crecimiento sostenido, y en otros casos también el fracaso permanente, entonces significa, entre esas dos vivencias fundamentales del ser humano, uno puede llegar a renacer como una estación muy preferida durante el año. Por ejemplo, la primavera, ¿no? Donde se puede sentir el impacto de los grandes misterios de la vida. Es decir, aquí estamos intentando hacer una analogía acerca de cómo esta estación del año tan deseada y anhelada como es la primavera
se puede ver obviamente un paisaje diferente a lo que es un otoño. En ese sentido, podemos decir que así como renacen las plantas, así como muestran sus mejores ah, flores en esa temporada, también la vida tiene estas etapas del nacimiento, del crecimiento, del amor, del sufrimiento y de la muerte. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar de que las experiencias fundamentales de la persona humana atraviesa por estas experiencias, por estas vivencias. Obviamente, siempre hay una tendencia a evitar o alejarse de todo aquello que implique dolor, todo aquello que implique algo que te genere un malestar, un sufrimiento, un estrés. Sin embargo, hay experiencias que son inevitables. Por ejemplo, cuando algún miembro de la familia parte a otro lugar del país o tal vez en otros casos fuera del país, normalmente hay un vacío, hay un cambio al interior de la familia y eso se nota, se puede percibir el cambio, también se puede percibir esa ausencia y de alguna manera hay un sufrimiento allá, ¿no? En algunos casos, obviamente, es para mejorar y, eh, y obviamente siempre esperamos que sea así, pero en algunos casos, a veces, no siempre sucede lo que uno desea, pero en ese sentido vale la pena que se tenga el sostenimiento, el apoyo o la contención de los seres más cercanos o más queridos, ¿no? Entonces, parece que un segundo, alguien quiere ingresar. Entonces, también hay otro pensador que me parece que habría que revisar un poco más lo que ha podido aportar, pero es Carl Stern. Es un psiquiatra que ha afirmado que la evolución del crecimiento humano es una evolución que va desde una necesidad absoluta de ser amado en la infancia hasta una plena disponibilidad a dar amor en la etapa de la madurez. Ahora, aquí sería interesante, ¿no? ¿Qué es o qué entendemos por esa necesidad absoluta de ser amada y qué comprendemos por ese desprendimiento o por ese amor incondicional que se podría ofrecer en una etapa de madurez? Ahora, ¿cuándo realmente uno está maduro? También puede ser una pregunta. Y aquí, obviamente, se busca ciertos patrones o lo que normalmente se llaman los relojes sociales sobre lo que se espera en determinada edad de las personas. Y obviamente en la infancia, gracias al cuidado y también a esa experiencia en el que los padres se hacen responsables de los niños y las niñas, es posible que puedan desarrollarse y crecer. Sin ese apoyo sería prácticamente insostenible, nadie podría sobrevivir y por eso es que se habla de esta necesidad absoluta de ser cuidado, protegido. Y prácticamente hasta los 14, 15 años, normalmente los niños, las niñas, los adolescentes son totalmente dependientes del cuidado de los adultos. Y prácticamente después de la pubertad, entrando ya en la adolescencia, es cuando se busca cierta independencia y se busca estar más ya con las personas que son más de tu edad para poder de alguna manera buscar no estar muy pendiente de los cuidadores adultos.
y por eso es que se habla, y en ese sentido este psiquiatra creo que tiene acertado en cuanto que aporta esta visión de la vulnerabilidad del ser humano en sus primeros años de existencia, y por eso necesita ser cuidado, amado y protegido. Y por eso existen también lo que se llama derechos de la niñez y adolescencia, y también, de alguna manera, esto podría ser un tema que se podría abordar y hablar mucho más, incluso de los problemas legales en lo que se puede involucrar uno a esa edad. Sin embargo, creemos que es muy importante dar este segundo paso de lo que Carl Stern habla sobre esa disponibilidad de dar amor de alguna manera sin condiciones, ¿no? Es decir, una especie de reciprocidad, una especie de incondicionalidad como respuesta a ese cuidado y amor que te han dado en los primeros años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las etapas o el desarrollo por el que atraviesa el ser humano tiene que ver mucho por ese cuidado y también por esos valores que te van a inculcar en diferentes instancias de tu formación. Ahora, también debemos identificar que a veces hay algunos diálogos al interior de las familias en unos casos y también en ciertos espacios de grupos en el que prácticamente uno dice, ¿por qué uno reacciona tan mal ante una situación y el otro no reacciona tan mal? Y allí hay una explicación y creo que este pequeño diálogo que he rescatado de unas lecturas puede ayudarnos a comprender algo de esto. Bueno, voy a contextualizar un poco de qué se trata, ¿no? Se trató de que prácticamente el encuentro de dos amigos en el que estaban obviamente caminando o dando un paseo y alguien que entrevistaba preguntó, ¿te trata siempre con tanta descortesía? Y la persona responde, sí, por desgracia. El, el, el columnista o el periodista le pregunta, ¿y tú siempre te muestras igual de amable? El amigo responde, sí, así es. Vuelve a preguntar el columnista, ¿y por qué eres tú tan amable con él cuando él es tan antipático contigo? ¿Por qué no quiero que sea él quien decida cómo debo actuar yo? Entonces, ante este pequeño diálogo, obviamente me gustaría ver algunas reacciones o algunos comentarios, ¿no?